Saludos amigos televidentes, estamos en otra entrega de Diálogo Integral, un programa que entiende que más y mejor democracia es el resultado de un diálogo plural. Hoy tenemos un tema, como es costumbre en nosotros, de esos temas nodales, salud mental y política. Se habla de psiquiatría social, es ver cómo el entramado social interacciona y asume ciertas perspectivas, ya sea distorsionadas de la realidad o en determinadas direcciones. Los sociólogos hablamos de desviaciones sociales y aceptamos que toda sociedad debe tener un componente de desviación que no altere el equilibrio que se estima más funcional posible. Pero para tratar ese tema importante, vamos a conversar con el presidente de la Asociación Dominicana de Psiquiatría, el doctor José Miguel Gómez, un investigador consumado, autor de libros, con una trayectoria importante como académico y profesional acreditado. Bienvenido a Diálogo Integral. Bueno, yo feliz. Gracias. El tema está planteado, o sea, a veces se ha dicho, y aunque es una tesis peregrina, a veces en conversaciones de cafetería, después de 3 tragos, usted oye a varios dominicanos hablar de que somos una sociedad enferma, con taras, porque vino Colón con un grupo de bandidos, cosas así, y se cita la panoplia de dictadores que no han dominado, cómo el piélago de problemas se mantiene, cómo a veces nosotros tenemos a personalidades desviadas, como el caso de Trujillo, como paradigma en determinado momento. Ese concepto de salud mental, de psiquiatría social, ¿hasta dónde es posible llevarlo y cuál es su diagnóstico de la sociedad dominicana actual? Mira, vamos a empezar. Cuando yo estudié y escribí la psicopatobiografía de Rafael Leónidas Trujillo, que es interesante, escúcheme, Trujillo visto por un psiquiatra. Sí, es el único estudio. Es la primera psicopatobiografía que se ha hecho, porque hay la bibliografía sobre Trujillo es amplísima. Correcto. Hasta hacer una biblioteca solo con el tema de Trujillo. Sin embargo, usted es el no pionero. se había estudiado sobre la patología. Cuando yo terminé de ese libro y entonces seguí hurgando sobre los demás dictadores dominicanos, sobre Santa Anna, Báez, Lili, y escribí entonces un libro que está en blanco y negro, no lo he publicado, pero sobre la patología social dominicana. Es decir, me preguntaba en ese entonces, ¿qué pasaba que la República Dominicana... Perdóneme que le interrumpa. Le recomiendo, si todavía el libro no se ha publicado, que se estudie 2 personalidades específicas. Perico Pepín, en mi natal Santiago, que enrolaba a los hombres con pela de sable. El que no se quería enrolar le daba una pela de sable. Y el gobernador de Samaná, amigo compadre de Lili, que le mandaba voluntarios pidiéndole, devuélvame las sogas, compadre, y que prohibió escupir redondo, que son dos casos de analfabetos que se erigen en caciques locales, construyendo personalidades distorsionadas. Perico Pepín le infundió miedo a todo el mundo, tanto es así que a los propios mocanos. Cuando matan a Lili, él le manda un mensaje a los mocanos: dígale a los mocanos que yo voy a buscar a mi compadre, que si me tiran un tiro, prendo a todo Moca. Y fue. Y lo buscó. Lo buscó, y no solamente eso, enterró a Lili en la catedral, sin que el cura ni nadie se pudiera oponer. Bueno, te decía que yo pensaba, reflexionaba sobre por qué el pueblo dominicano, desde la Primera República, en 167 años, la República Dominicana había tenido más de 120 y tantos años de dictaduras. Y entonces yo me encontraba este dato que te voy a decir,
cuando estudiaba la personalidad de cada uno de esos dictadores, me encontraba que las personas que más habían gobernado el país de esa dictadura, la gran mayoría eran personas que tenían problemas en la personalidad. Sí. Personalidades distorsionadas. Entonces me pregunté, ¿qué pasa que en la República Dominicana las personas, para mantenerse en la presidencia o para dirigir este país? El liderazgo del colectivo. Porque estamos hablando desde Santana, Báez, Lili, hasta Trujillo, Balaguer, Perique, Pepín, Balaguer, todos son personalidades. Es decir, encontré este dato en el análisis. En la medida en que una persona es más sano desde el punto de vista psicosocial y de la personalidad, más difícil se le hace gobernar y mantenerse en República Dominicana. Y que las personas que habían tenido algunos rasgos de trastorno de personalidad y desde el punto de vista psicosocial, individuos alterados, habían llegado a ser presidente y se mantenían. Entonces tú te preguntas, bueno, desde esa primera república no te llega Juan Pablo Duarte, No. que es la personalidad más sana que tiene la historia en todos los procesos desde la primera república hasta ahora, es Juan Pablo Duarte. Sin embargo, Juan Pablo Duarte no llega y te llega Pedro Santana. Cuando yo hablo de Pedro Santana en ese primer análisis, Pedro Santana es una persona que tiene un trastorno bipolar tipo 2 y que no podían entenderse por qué Pedro Santana 3 de las veces renunció, se iba a su casa deprimido, volvía en una fase hipomaníaca, participaba, pero tenía una crisis de identidad y no podía asumir porque no tenía una conciencia de clase, no había desarrollado un nivel de inteligencia ni un nivel cognitivo que le pudiese entender. Su inteligencia social era deficiente. Muy deficiente. Entonces, el segundo caso, no te llega Espaillat, pero te llega Báez. Ni Espaillat, ni Bonó, ni Benigno Filomeno Rojas. Pero ahí vamos, no llega Espaillat, pero te llega Báez, 6 veces. No te llega Villini, pero te llega Lili. No te llega Bonó, no te llega Hostos, no te llega Benigno Filomeno Rojas. Que dicho sea de paso, Y te llega entonces Lili. Después, más adelante, tú te encuentras en todo ese proceso que no te llega Juan Bosch, no te llega primero Ureña y te llega Trujillo, y luego no te llega Bosch, pero te llega Balaguer. Se le impide llegar a Peña Gómez, y entonces tú dices, bueno, algo pasa, tú tienes que estudiar la composición de la evolución de la mentalidad o de la sanidad del pueblo dominicano para entender por qué hace empatía, establece rapport, por qué sintoniza con los individuos que son mucho más disfuncionales desde el punto de vista psicosocial. Entonces tú dices, bueno, ¿y a quién acuesto en el diván entonces? ¿O acuesto al pueblo dominicano? ¿O acuesto el liderazgo, la mentalidad y el pensamiento del liderazgo de la República Dominicana? Esa es una perspectiva interesante. O el colectivo o las estructuras del liderazgo. Pero sobre eso a mí me gustaría que lo elaboremos mejor, pero después de una pausa que con su anuencia vamos a tener. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil.